Muy bien. Bueno, en estas primeras clases damos una idea de lo que entendemos por el derecho de la integración. Ya, como yo vengo con algún retraso, habrán visto con David más o menos de qué trata la materia. En última instancia, hoy lo digo hace algunos años que doy esta materia y desde hace algunos años también dar esta materia es como algo difícil a partir de las circunstancias que están viviendo los procesos de integración, fundamentalmente el nuestro del Mercosur, pero también otros procesos de integración que están en situaciones complicadas, como es el caso, tranquilamente podemos ver el caso de la Unión Europea. Es muy difícil entonces entender por qué en la carrera de Derecho se elige dar esta materia entre las materias obligatorias. Para nosotros, por supuesto, tiene una relevancia especial, pero quiero que ustedes interpreten cuál es el eje por el que pasa, a mi modo de ver, la importancia de la materia en la carrera. Como digo, cada vez que comienzan las clases, en general, el abogado encuentra las normas jurídicas que aplica o que invoca en el derecho interno. Desde hace algún tiempo bastante importante a esta parte hay una gran influencia del derecho internacional que tiene otro mecanismo de formación de las normas. Y en última instancia aparece el derecho de la integración que, como vamos a ver, también tiene una forma muy particular de creación de normas. Y llevado esto no solo a la creación de las normas, sino a la aplicación de las normas del derecho de la integración, tienen un mecanismo especial de la aplicación y la interpretación de las normas de derecho de la integración tienen una forma muy particular, ya digo, de creación, de aplicación y de interpretación. Con lo cual yo creo que ahí está el núcleo central de lo que da la importancia de la materia, lo que le da la importancia a la materia. Ustedes van a encontrar en el transcurso de su ejercicio profesional alguna norma que se crea a partir de un proceso de integración. Bueno, que se acuerden que había un par de profes en aquella materia que les decía que esas normas, cuidado con esas normas, porque esas normas se dictan de una forma particular, se aplican de una forma particular, se interpretan de una forma particular. Con lo cual, este creo que es el fondo de la cuestión, y sin esto, lo digo sin ninguna pedantería, sin esto no pasan de este curso. Porque la idea es que, porque el Mercosur puede cambiar, la Unión Europea puede cambiar de integrante, de participante, de forma. Pero lo que ustedes van a tener que aprender a partir de esta materia es que hay un proceso normativo, un proceso de creación de normas que es muy particular. Entonces, ese proceso normativo lo tienen que aprender adecuadamente. Por supuesto, vamos a hablar de los procesos de integración, vamos a hablar, en general vamos a hablar de todo, vamos a hablar de historia en estas primeras clases y de los procesos en particular después del primer parcial, digamos, la segunda parte de la materia. Hasta la primera parte de la materia damos generalidades, organizaciones internacionales, forma de aplicación del derecho de la integración, y los procesos de integración en particular, en general, quedan sobre el final de la primera parte y la segunda parte, es decir, después del primer parcial. Ricardo, buenas Sí, señor. tardes. Buenas tardes. Cuando se refiere a los cambios que se pueden producir, por ejemplo, dentro del Mercosur, sobre las normas que se vayan a aplicar en el futuro, ¿también refiere a cuando, por ejemplo, la incorporación de nuevos países, o eso es al margen? ¿La estructura? No. En primer lugar, cuando hay dos dimensiones en las que vos estás preguntando esto. Hay dos dimensiones. Una es la ampliación
que en alguna medida a veces la ampliación no significa la modificación de la estructura y de la formación de normas, y en algunos casos la otra dimensión es la profundización. La profundización en muchos casos sí genera sistemas normativos distintos y demás. Pero en última instancia lo que digo es, los procesos de integración pueden cambiar, pueden variar en sus participantes, como vos decís, estamos viendo en el caso de la Unión Europea la salida de un Estado, y de un Estado importante. Gran Bretaña está saliendo de la Unión Europea, mientras que en otros países, en otros procesos, como el proceso del Mercosur, estamos en un sistema de status quo donde nadie quiere salir los pies del plato, pero en última instancia la cuestión no avanza demasiado. Creo que estamos en una circunstancia especial, lo tenemos que vivir todos, estamos cumpliendo un año en la Argentina de la declaración de la ASPO, como se llamó en su momento, que es el aislamiento social preventivo obligatorio, que es, digamos, lo producido por la pandemia, que exacerba en una forma muy importante los nacionalismos de los estados, porque la salvación a partir de, en general, la salvación se entiende a partir de las estructuras soberanas estatales. Con lo cual, eso lleva a retraer los procesos de integración. Es como un retroceso en alguna medida. Pero esta circunstancia, que es objetiva y es global, viene apoyándose en situaciones bastante más complejas que vamos a ver en el Mercosur cómo funcionan en su momento. Pero hoy, como estamos empezando la materia, vamos a hablar de generalidades un poco más mundanas. ¿Por qué? Porque en alguna medida, algunos de nosotros, yo particularmente entiendo que el derecho no es una creación, digamos, en el aire, es una creación social. El derecho es la expresión del poder, de alguna forma, en un momento y en una sociedad determinada. Por eso el derecho cambia, por eso las modificaciones en las normas jurídicas y en los sistemas jurídicos en muchos casos. Por eso vamos a ver que en un momento determinado aparece este sistema de los procesos de integración como el mecanismo que los estados encuentran para solucionar determinadas cuestiones, y en muchos casos son cuestiones baladíes, cuestiones económicas, en algunos casos son cuestiones mucho más profundas. Distintas motivaciones tienen los procesos de integración, pero en última instancia son mecanismos que los estados encuentran para encontrar soluciones en forma conjunta a problemas que son difíciles de solucionar, difíciles de encarar en forma individual por cada uno de los estados. Entonces, evidentemente, este sistema de derecho, estas reglas de derecho, el derecho de la integración, aparece en un estadio determinado de la comunidad internacional, pero por supuesto aparece a partir de un recorrido que el derecho hace desde hace bastantes años. En alguna medida, algunos de nosotros entendemos el derecho de la integración como una especificidad del derecho internacional. En Europa esto está bastante más estudiado que aquí. Los que se dedican al estudio del derecho comunitario, como le llaman ellos, vienen fundamentalmente de dos ramas. Vienen del lado del derecho internacional en muchos casos, y algunos que vienen desde el derecho constitucional. ¿Por qué? En el caso europeo, vamos a ver en su momento, pero en el caso europeo, a partir de la profundidad y de la importancia que tiene el proceso de integración en la creación normativa y en la afectación constitucional que en muchos casos se produce al interior de los estados, este derecho constitucional, y a partir de la modificación de ciertos conceptos que se producen en ese profundo sistema de integración, es que algunos autores entienden, en realidad entendían más que entienden, pero entienden que el derecho constitucional también tiene algo que decir. Pero en última instancia,
cómo los sistemas de integración, cómo los procesos de integración se crean a partir de un tratado internacional, no hay ninguna otra forma de poner en marcha un proceso de integración. Esto es una asociación de estados que se aboca en forma común a la solución de una cuestión determinada. Esto se hace a partir de un tratado internacional. Y tratados internacionales son de derecho internacional. En este sentido, los que entendemos que es una especificidad del derecho internacional, nos tomamos una o dos charlas de estas clases para analizar algunos conceptos del derecho internacional en este devenir histórico que hace que en algún momento aparezca este derecho de la integración. Y es así como vamos a ver historia. Hoy, y posiblemente el viernes que viene, veamos algunos elementos de la historia. Tenemos, en algunos casos, es básica la noción, porque son dos clases nada más, es básica la noción de historia que se da, pero me parece que nos ubica en un cambio del derecho internacional y en la aparición del derecho de la integración en un momento determinado. Y es así como vamos a analizar, en alguna forma, el derecho. No vamos a ningún derecho interno, sino que vamos a analizar justamente la aparición del derecho internacional y el desarrollo del derecho internacional en términos históricos, donde en un momento determinado aparece el concepto de derecho de la integración, o podemos entender o comprender la aparición del derecho de la integración. ¿Cuándo aparece el derecho internacional? ¿Lo vieron con David esto? ¿Conversaron algo con David de esto o no? No. En la paz de Westfalia. En la paz de Westfalia. ¿Por qué? No veo quién respondió. ¿Por qué? Aparece en la doctrina mayoritaria, más que nada europea, dice que el derecho internacional nace con la paz de Westfalia porque es el primer momento en el que se resuelve un conflicto entre dos soberanos que se tienen los dos como iguales. Es decir, eran más de dos, eran mucho más de dos. Eran mucho más claro, que dos. Con el tratado de ¿cómo era que se llamaba? Hay dos tratados en Westfalia. Hay dos tratados en Westfalia. El tratado hay uno que pone fin a la guerra de los 30 años, que es el tratado de Osnabrück, y el tratado de Münster, que es el que pone fin a la guerra de los 80 años. Pero en alguna medida, ¿por qué dos tratados que ponen...? Fueron para dos conflictos distintos igual, pero que fueron en el año 1648, era el año. 1648, 1649. Bueno, a ver, ¿por qué dos conflictos distintos? Porque en realidad el problema central de la paz de Westfalia es que aparece ¿qué? A ver. ¿Es el final de qué? Para decirlo de alguna manera. Claro. Y el comienzo de qué. Hasta ese entonces todos los conflictos de este calibre se resolvían siempre frente al Papa, que como los soberanos lo reconocían como su superior, y a partir de este momento, como era un conflicto entre los católicos contra los protestantes, lo resuelven entre ellos, y justamente a partir de ahí nace el concepto de soberanía como piedra basal del derecho internacional. Justamente se reconocen como iguales. Este es el planteo. Lo que aparece en Westfalia es los estados soberanos, para decirlo en breve. Aparece el territorio y el concepto de soberanía, donde ese concepto de soberanía que excluye el poder sobre ese territorio de cualquier otro soberano, sino que es exclusivamente de quien lo tiene, lo gobierna, y aparece la exclusión del Papa de la política terrenal, en alguna medida.
lo dejan al Papa gobernando algunos territorios en Italia, breve y demás, pero se reconoce, aparece el concepto de soberanía. Y este concepto de soberanía que en 1500 y pico escribió, o 1600 y pico escribió Jean Bodin, describe como absoluto, en última instancia, con la exclusión, excluye a cualquier otro país, perdón, a cualquier otro soberano respecto a un territorio determinado. Es el mismo concepto de soberanía que permite a Gran Bretaña salirse de la Unión Europea. Es el mismo concepto de soberanía que le permite a la Argentina, a Brasil, Uruguay y Paraguay suscribir en 1991 el Mercosur. Por supuesto que el concepto de soberanía no tiene el carácter absoluto que Jean Bodin le daba en 1600 y pico. Y vamos a ver por qué, en alguna medida, este desarrollo del derecho internacional viene a perforar, en alguna medida, algunas características del concepto de soberanía. Pero en última instancia, este concepto de soberanía es el que habilita hoy el cerramiento de fronteras, todas las políticas que los estados están llevando adelante en estos momentos. Es casi el mismo, o básicamente el mismo. La estructura básica de ese concepto de soberanía sigue siendo el mismo. Tiene muchas modelizaciones, muchas perforaciones, que vamos a ver en el desarrollo de la historia cómo se va modificando ese concepto de soberanía. La primera modificación sustancial que produce al concepto de soberanía son los principios de la Revolución Francesa. Son los principios de la Revolución Francesa que dan origen, no solo a la Revolución Francesa, sino a la Revolución Norteamericana, que establecen el principio de que el pueblo es el soberano y no el titular, mejor dicho, el pueblo es el titular de la soberanía y no quien ejerce la soberanía, que puede ser un encomendado de este pueblo, ¿no? Este principio generó cambios sustanciales, porque hasta ese momento el titular de la soberanía era quien tenía la corona de rey del territorio determinado. Y si había que hacer una guerra, se podía hacer con la flota, con los ejércitos que pueda pagar ese rey. Mientras que la modificación de la titularidad de la soberanía, cuando se establece que la titularidad es del pueblo, y le da el ejercicio del mando a una persona, a un conjunto de personas determinado, significa que si la soberanía somos todos, las guerras las bancamos todos. Con lo cual aparece el concepto de leva masiva, todo el mundo tiene que salir a defender la soberanía, y así aparecen las guerras en términos industriales, para decirlo de alguna forma. Estamos yendo muy rápido, ¿no? Pero en última instancia, saltamos casi de 1600 y pico a 1790, casi 200 años. En última instancia, toda la etapa clásica hay consenso en alguna medida que, bueno, mejor dicho, después del establecimiento de estos principios de la Revolución Francesa, aparece la vuelta de los absolutismos, fundamentalmente en Europa, sobre todo en Europa. Y estamos hablando de la caída de Napoleón, 1814, 1816, no sé cuándo es, la caída de Waterloo.
No, 1814. Allí aparece, en realidad en 1815, aparece un incipiente forma de coordinación por parte de los estados. Aparece lo que se denomina el Concierto de Viena, una necesidad de los estados de juntarse, resolver ciertas cuestiones internacionales de la Europa de aquel momento, la internacionalización del río Rin, que la utilizaban varios de los estados involucrados, la neutralidad de Suiza, el establecimiento de Suiza, un territorio neutral, el derecho de intervención, en alguna medida, aparece en el Concierto de Viena, donde los estados que habían derrotado a Napoleón, en aquel momento se llamaba la pentarquía, no, ¿cómo era? La pentarquía era después. La tetrarquía, Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña, que hacen la pentarquía con Francia cuando rehabilitan a los Borbones, creo, en Francia. Y aparece el derecho de la intervención. Esto es, estos soberanos que todavía adhieren al concepto del absolutismo anterior a los principios de la Revolución Francesa, se otorgan el derecho de reprimir cualquier levantamiento en Europa que se vincule a la aparición al reconocimiento de estos derechos de la Revolución Francesa, de la posibilidad o el requerimiento de algunos territorios de autogobernarse, fundamentalmente en algunos estados italianos. Italia no estaba unificada todavía. En algunos estados de los Balcanes, donde se producía algún levantamiento, iban estos sí, en España, porque en España en 1820 hay un intento ¿cómo eran Borbones también? Pero hay un intento de república o un intento de levantamiento en España y se encomienda a Francia ir a pagarlo. Esto, digamos, después de lo que nosotros conocemos de Fernando VII, ¿no? Esto es posterior. El derecho, hasta ese momento, el derecho internacional, era creado a partir de este concepto de soberanía que genera o del cual derivan muchos principios del derecho internacional que hemos visto en la materia en su momento. Igualdad jurídica de los estados, en términos jurídicos o en términos de... sí, en términos jurídicos los estados son iguales. El principio de no intervención, ningún estado tiene derecho a intervenir en otro estado. El derecho de inmunidad de jurisdicción. Ningún estado puede llevar a otro estado a juzgar en sus tribunales a otro estado. Y abrimos paréntesis y decimos, salvo que el otro estado lo haya admitido explícitamente. Nosotros fuimos y somos juzgados en los tribunales norteamericanos por el no pago de deuda de hace muchos años, y eso no afecta a la inmunidad de jurisdicción, porque la inmunidad de jurisdicción la Argentina la declinó respecto de ciertos bonos con una cláusula especial que establece que adhiere a la jurisdicción y admite la jurisdicción de los Estados Unidos, de ciertos tribunales de los Estados Unidos para, en caso de incumplimiento, para casos de incumplimiento, con lo cual allí estamos siendo juzgados en términos estatales, pero en última instancia a partir de una admisión por parte del Estado argentino que permitió que esto fuera de esta manera. Pero existe lo que se denomina la inmunidad de jurisdicción. Ningún Estado puede llevar a otro sin su consentimiento, podemos agregar ahora, ante sus tribunales.
¿Que es un nacimiento entonces, del arbitraje por esa época? Arbitraje hubo antes y después. No precisamente. No, el arbitraje puede ser anterior o posterior. Árbitros se ofrecían en términos circunstanciales. Lo que puede haber con posterioridad a esto, y en alguna medida recién aparece en 1919 con la Sociedad de las Naciones, es la Corte para resolución de conflictos entre Estados. Estamos hablando de un derecho casi exclusivamente europeo, con las colonias. Lo que se produce es la expansión de este derecho europeo a ciertos territorios. Ahí los estados imperiales, para decirlo de alguna manera, trasladan organización política en muchos casos y trasladan este derecho internacional en muchos otros casos. Esa forma de relacionamiento europea se traslada, se expande en términos territoriales. Aparecen nuevos actores, el caso de Turquía, el caso de China a mitad del siglo XIX. Pero en última instancia era un derecho como denominan los autores, oligocrático. Esto es, creado por las grandes potencias. Imagínense que era el derecho de las potencias europeas que en alguna medida se traslada a los estados, a los territorios coloniales. No eran estados, sino territorios coloniales. En estos casos se admite la colonización, por decirlo de alguna manera, la ocupación por parte de los colonizadores de muchos territorios en distintas partes del mundo. Y esto más o menos es el panorama a principios del siglo XIX. Cuando decíamos aparece Napoleón, mejor dicho, aparece la Revolución Francesa por un lado, moviendo los esquemas institucionales de los estados europeos. Aparecen los estados europeos cuando derrotan a Napoleón, configurándose como restauradores de las soberanías absolutas que venían a cuestionar estas ideas de la Revolución Francesa. Y ahí aparece algo bastante interesante para la Argentina, para América Latina, para América en alguna medida. Cuando los estados europeos se ponen de acuerdo en derrotar todos aquellos territorios que se levanten en función de las ideas de la Revolución Francesa, por ahí aparecen los españoles que, recuperados de estos tumultos, dicen, bueno muchachos, a los estados soberanos, a los soberanos europeos, les queremos decir que del otro lado del Atlántico tenemos unos muchachos que ya habían declarado la independencia en muchos casos, o estaban en vías de hacerlo, pero se habían levantado contra el gobierno establecido de España. Fundamentalmente ya había aparecido todo el movimiento de independencia de América Latina. ¿No es cierto que para esta época, en términos del comercio internacional y de la capacidad capacidad imperial de los estados europeos, se había modificado la balanza y ya había declinado sustancialmente el poder de España y había emergido en el poder Gran Bretaña? Gran Bretaña que en alguna medida en principio dice, bueno, sí, no, qué sé yo, pero ya había logrado vías de comercio con todos estos países en vías de independencia o declarados independientes o en vías de independencia de América Latina. Incluso ya casi estaba arreglando su cuestión
ya había concluido la guerra de independencia con Estados Unidos, había reconocido la independencia de los Estados Unidos, y empieza a preocuparse por la posibilidad de que España vuelva a restituir sus colonias en América Latina, y en alguna medida Gran Bretaña perdía todo aquel recorrido que había hecho en los últimos años de copar el comercio que con estos estados de emergente independencia. Allí aparece un hecho, que es un hecho muy importante en términos históricos, con mayor y menor medida aparece muchas veces en la política estadounidense, que es la declaración en 1823 del presidente Monroe. Presidente Monroe, que establece lo que se denominó por la historia la doctrina Monroe, emite una declaración importante de los Estados Unidos diciendo básicamente tres cosas. Tenía básicamente 3 puntos la doctrina Monroe. Que en América ya no existían territorios res nullius, que todos los territorios de América ya tenían un titular. Esto significa que no podían ser nuevamente colonizados. Ya cada territorio de América tenía un titular. En segundo lugar, el segundo principio que establece la doctrina Monroe es que los estados de América se habían expresado en función de una relación de principios que tenía que ver fundamentalmente con los principios de la Revolución Francesa, y que, digamos, en tercer lugar, que estos principios eran ajenos a los que manejaba Europa en su momento, y como tercera cuestión vinculada también, que Europa se haga cargo de sus problemas y que América se iba a hacer cargo de sus problemas. Esto puesto en términos históricos, en 1823, donde Estados Unidos no era por asomo lo que es ahora, eran un poco más de las 7 colonias originales que se habían declarado independientes en 1776, eran un poquito más hacia el oeste, algo hacia el sur, pero estaba, imagínense, los territorios de Texas eran de México, el oeste era de los indios, con lo cual los americanos no habían llegado hasta ahí, los colonos no habían llegado hasta ahí. Los patriotas latinoamericanos en alguna medida saludan le dan la bienvenida a esa declaración de Monroe en los términos en los que se expresaba en 1823. En alguna medida lo que planteaba era: América resuelve sus problemas de acuerdo a los principios que habían a los que habían adherido, y se hacía se aislaba en alguna medida de la situación de Europa, que no tenía nada que ver con ello. Esta declaración, que en principio fue trabajada como una declaración conjunta entre el gobierno de Estados Unidos y Gran Bretaña, que Gran Bretaña a último momento no se sabe por qué cuestión o yo no sé por qué cuestión no termina de adherir, pero se expresa con la doctrina Monroe. El problema de la doctrina Monroe es que cada presidente norteamericano o cada secretario de Estado norteamericano que vino con posterioridad le pegó una vuelta de rosca a la cuestión, y aquella original política de abstención, que en una medida se denominaba o se trataba de eso, de una política donde le pedía a Europa que se abstenga de los problemas en América Latina, se transformó en una política de dominación por parte de Estados Unidos en muchas circunstancias, y en el transcurso de la historia, fundamentalmente con la política del Big Stick en principio del siglo XX, toda la política centroamericana de los Estados Unidos, después con las teorías de
la seguridad continental y demás, incluso con reminiscencias hasta, si se quiere, las políticas para los golpes de Estado en América del Sur, los estados fueron dándole una vuelta de rosca a la doctrina Monroe para tornarla de aquella política abstencionista a una política más de dominación por parte de los Estados Unidos respecto de su territorio. No solo eso, la doctrina Monroe generó en el tiempo muchas circunstancias de la política, o tiñó muchas circunstancias de la política norteamericana, de las cuales vamos a ver en este transcurso de este desarrollo histórico. Como decíamos, en 1815 los estados empezaron a advertir, en aquel momento los estados triunfantes de Napoleón, pero después, en el transcurso del siglo XIX, empezaron a aparecer las conferencias internacionales. Conferencias internacionales que, en primer lugar, medio en términos informales, se reunían en determinados lugares representantes de los estados para dialogar sobre cuestiones determinadas. Hay conferencias internacionales muy importantes, como aquellas que se dedicaron fundamentalmente al derecho en la guerra, lo que se denomina el jus in bello, el derecho en la guerra. Esto es la primera, creo que fue en el 1856, cuando aparece la Cruz Roja. ¿Francisco? Las convenciones de Ginebra, digo. Claro, la primera convención de Ginebra en 1856, con la aparición de la Cruz Roja, varias posteriores, algunas muy importantes sobre el final del siglo XX, pero no era solo la materia, no solo esa materia. Todo lo que se refiere al comercio tiene algunas conferencias internacionales que regulan, bueno, el acuerdo internacional respecto de la piratería, de combatir la piratería, incluso la propia persecución a la esclavitud, que, como dice la doctora Mónica Pinto en su librito, tenía más que ver con un tema económico que con un tema de derechos humanos. Los estados empiezan a reconocer que había competencia desleal por parte de aquellos estados que mantenían la esclavitud, y entonces se ponen de acuerdo en combatir la esclavitud, no porque quisieran mucho a los muchachos de África que estaban subyugados, sino porque generaba distorsiones en los precios de producción. Todos esos acuerdos, en última instancia, se formalizaban, en algunos casos, en tratados internacionales, a partir de lo que se denominan conferencias internacionales. Las conferencias son un mecanismo de reunión de representantes de los estados que aún persiste el día de hoy, ¿no? Pero vamos a ver que fundamentalmente en el siglo XX, principio del siglo XX, empieza a aparecer lo que son las organizaciones internacionales. Aquí aparece la distinción entre las conferencias y las organizaciones internacionales, es que en las conferencias internacionales los estados se reunían, discutían alguna cuestión, en el mejor de los casos sacaban un tratado internacional regulando la materia determinada, se daban la mano y se volvían a encontrar 2, 3 o 6 años después. Mientras que en la conferencia internacional los estados crean un sistema permanente de órganos que hace que y le otorgan a la organización internacional facultades determinadas para que esa organización internacional regule la materia de que se trata, formalice, digamos, las cuestiones, y el Estado transfiere a la organización internacional ciertas capacidades para que la organización internacional regule la materia determinada, o controle. En algunos casos son organizaciones de control, o en algunos casos son organizaciones
dirigidas a una propuesta determinada, y aparecen todo lo que es las organizaciones internacionales, en algunos casos vinculadas a Naciones Unidas o no, pero todas estas aparecen en general en el siglo XX. En el siglo Ricardo, XIX... es que en realidad se reunían primero a través de esas conferencias para resolver un hecho puntual y después se le fue transfiriendo la competencia a esas organizaciones y a esas conferencias. Por eso lo que estamos diciendo, no, el planteo es, la diferencia entre la conferencia y la organización es esto, que los estados, en la conferencia los estados se quedan con toda la potestad de adherir o no adherir a la cuestión determinada. Cuando uno va a una organización internacional, en alguna manera delega que la solución a la cuestión que se plantea sea resuelta en el marco de la organización internacional. Pero sí, por supuesto, ahora sí, gracias. Hay una cuestión temporal, por supuesto. Primero aparecen las conferencias internacionales, como estaba diciendo, y recién después del siglo XIX, después del siglo XX aparecen las organizaciones internacionales. Algunas organizaciones de tipo administrativo aparecen en el siglo XVIII. La que se dedicaban a las comunicaciones, por ejemplo, el correo, que aparece en esos tiempos, la necesidad de comunicarse y del correo, hace que los estados empiecen a delegar en términos administrativos en el caso del correo, en la Unión Postal Universal, ciertas organizaciones, por ejemplo, algunas organizaciones referidas al clima, aparecen en términos muy administrativos y con pocos poderes, por supuesto, en el siglo XIX. En general, en el siglo XIX tenemos un periodo de lo que se denominó equilibrio del poder, fundamentalmente en Europa, el mantenimiento de las colonias, en este caso ya en África y en Asia, por parte de las potencias europeas, los tenía bastante entretenidos con ello. Este equilibrio de poder en última instancia se rompe en 1914. 1914 con la Primera Guerra Mundial. Un episodio que hace estallar por los aires aquel equilibrio que en alguna medida hay un autor inglés que habla del largo siglo XIX, porque para temporalizar, él dice que las características del siglo XIX van desde la Revolución Francesa, 1789, hasta la Primera Guerra Mundial, o sea que lleva 10 y pico de años, 20 y pico de años para atrás y 14 años para adelante, ¿no? Él dice que todo ese periodo podría ser englobado de la misma característica. Es Hobsbawm, un historiador británico, que habla del largo siglo XIX, que dice que las características históricas del periodo podrían abarcar hasta estas dos circunstancias. Por supuesto que, en términos internacionales, el actor principal, el actor casi excluyente en este periodo de tiempo que estamos analizando, es el Estado. No hay otro actor en términos internacionales que sea comparable o del cual se preocupe el derecho internacional. Salvo dos perlitas por ahí que mencioné muy al pasar, que son la persecución de la piratería y la persecución de la esclavitud. Los estados habían acordado que en términos del derecho internacional eran pasivos de ser perseguidos por cada estado y por todos los estados, tanto los piratas como los tratantes de esclavos. En última instancia, allí el derecho internacional estaba, en términos de sujeto pasivo del derecho internacional, estaban siendo reconocidos los sujetos en términos individuales. Pero básicamente el sujeto por antonomasia es el Estado, de hecho sigue siendo el Estado, pero con algunas modificaciones.
Fundamentalmente, fíjense, si sigue siendo el Estado el sujeto de derecho internacional, que cuando termina la Primera Guerra Mundial, Francia, claro, cuando termina la Primera Guerra Mundial, Francia le exige a los holandeses que le entreguen al Kaiser alemán, que lo tenían ahí en Holanda. El Kaiser alemán era el jefe del Estado alemán, y los holandeses, que saben bastante de derecho internacional, Hugo Grocio fue el padre, lo que se denomina el padre del derecho internacional, los holandeses le dijeron, no, de ninguna manera. Usted reclámele al Estado alemán, pero este hombre como sujeto, como individuo, no tiene ninguna posibilidad de ser juzgado. Fíjense cómo cambia esto del fin de la Primera Guerra Mundial, 1918, al fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. En 1945 sí son juzgados por crímenes de guerra, por crímenes de lesa humanidad, por crímenes de genocidio, muchos no solo titulares del Estado, sino muchos criminales de guerra en los tribunales de Nuremberg y los tribunales de Tokio en su momento. Así sí se reconoció que el individuo era pasible de sanciones internacionales, era sujeto pasivo del derecho internacional a partir de los principios, en el caso de, bueno, los principios de Londres, que se establecieron para el juzgamiento tanto en Tokio como en Nuremberg. Entonces, así vemos en alguna medida la aparición de la subjetividad pasiva del individuo. El individuo empieza a aparecer en algunos casos, y perdón, me estaba olvidando de otro caso que también que es del otro lado, que es la subjetividad activa. Pero la subjetividad pasiva, esto es la posibilidad de recibir sanciones por parte del derecho internacional, tiene estos hitos. La piratería y la trata de esclavos en el siglo XIX, y en el cambio sustancial en 1945, cuando los hace pasibles de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio, donde el derecho internacional los persigue en el lugar donde esté. Decíamos, la otra cara de la moneda era la subjetividad activa por parte de los particulares o los individuos. Hay un antecedente bastante frágil o endeble, la aparición del derecho de minorías después de la Primera Guerra Mundial. Después del 18, fundamentalmente toda la parte de los Balcanes, quedan constituidos estados que se denominan estados plurinacionales o multinacionales, donde había más de una nacionalidad. Ustedes saben que la nacionalidad es un vínculo sentimental, mientras que el Estado es un vínculo jurídico. Acá había estados que tenían, bueno, serbios, croatas en el marco de las mismas fronteras y demás. En 1918 se reconoce lo que se denomina, y ante la aparición de estos estados plurinacionales y de muchas minorías que existían adentro de los estados, aparece lo que se denomina el derecho de minoría, que era la posibilidad de tener voz, solo una voz, en el marco del marco iniciativo de la Sociedad de las Naciones, cuando se formaba parte de una minoría en el marco de un Estado que, digamos, que tuviera otra nacionalidad. Allí aparece en última instancia el reconocimiento en términos de la posibilidad de reclamar derechos a partir de no ser un Estado. En el derecho internacional empieza a reconocerse al individuo como potencial reclamador en términos internacionales, titularidad activa del derecho, ¿no? Yo tengo la posibilidad de activar un derecho determinado. Pero si se quiere, por supuesto, el mayor énfasis en la titularidad activa de un derecho internacional se produce recién después de 1945, y si se quiere mucho más adelante, con todo el desarrollo de los derechos humanos, que en última instancia es el reconocimiento por parte del derecho internacional al individuo con la capacidad de reclamar en términos internacionales.
Esto respecto a la subjetividad activa del individuo. Pero repetimos, el sujeto de derecho internacional por antonomasia sigue siendo el Estado Nacional. ¿Dónde me quedé? Primera Guerra Mundial. Cuando concluye la Primera Guerra Mundial aparece el primer intento de una organización internacional dirigida a la paz y la seguridad internacional. La paz y la seguridad en todo el mundo. Esto es lo que se denomina la Sociedad de las Naciones. Ahora, la Sociedad de las Naciones nace con un problema básico, que es que el que lleva la idea de la Sociedad de las Naciones era el presidente norteamericano, Woodrow Wilson. En 1919 lleva la idea de la Sociedad de las Naciones. Suscribe el Tratado de la Sociedad de las Naciones en Versalles, creo, en Francia. Y cuando vienen a su congreso, vuelve a su congreso norteamericano y le dice, bueno, acá tengo el Tratado de Paz y Amistad y la formación de la Sociedad de las Naciones. Los congresistas norteamericanos le dicen, todo muy lindo, pero Estados Unidos no va a participar de esa asociación, de esa Sociedad de las Naciones. ¿Y por qué creen ustedes? ¿Cuál es el argumento por no participar en la Sociedad de las Naciones? A ver, si escucharon algunos todo lo que dije. Es el hecho de que Estados Unidos nunca delega ni cede soberanía propia. Usted lo había comentado en un principio, el tema... Hola. A ver, dale. Seguí, que me parece que puedes. Sí, en un momento había comentado el tema de que en Estados Unidos estaba la ideología de que las personas son dueñas de su terreno, de su territorio, por así decirlo, y es una idea que se fue desarrollando a lo largo de los años en Estados Unidos de no ceder nada que les pertenece. Es más básico, ¿eh? Ah, vale. Y yo lo dije con todas las letras. Dije que era un elemento que iba a aparecer sistemáticamente en la política norteamericana a partir de los periodos. La doctrina Monroe. Muchachos, la doctrina Monroe, cuando le decía los problemas de Europa son de Europa, los problemas de América son de América, es la política del abstencionismo norteamericano. Y cuando Wilson, que es un idealista demócrata, presidente demócrata, idealista en los Estados Unidos, dice, miren lo que conseguí que todos los estados se pongan de acuerdo en una asociación para poner fin a las guerras, el Congreso le dice, no, ese es un problema de Europa. Nosotros no tenemos nada que ver en ese problema y los deja fuera. Y justamente el argumento es la doctrina Wilson. La doctrina Monroe. Así las cosas, esa Sociedad de las Naciones nace, que en última instancia la Sociedad de las Naciones no reconoce, no es que prohíba las guerras. Lo que genera es que los estados, antes de entrar a la guerra, deberían hacer unos procedimientos para lograr algún acuerdo. Pero en última instancia, después de esos procedimientos, podían concurrir a la guerra sin ningún problema. Imagínense que la guerra recién se prohíbe en términos jurídicos, recién en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y por la Carta de Naciones Unidas, que establece que la obligación de los estados es resolver su cuestión, sus diferendos pacíficamente. Y esto evitó las guerras posteriores. No, algunos me van a decir, no evitó ninguna guerra. Pero imagínense que a partir de la Segunda Guerra Mundial, cada uno de los estados que entraban en una guerra tenía que argumentar la legítima defensa. A partir del año 45, todas las guerras que se produjeron, ninguna fue iniciada por nadie, digamos, todos fueron respuestas a una acción anterior. Imagínense que para invadir Afganistán en el 2011, Estados Unidos tuvo que argumentar que Afganistán estaba atrás de la
del derribamiento de las Torres Gemelas, de los atentados de las Torres Gemelas, y que hacía uso de una legítima defensa preventiva, cosa que es absolutamente inconsistente en términos del derecho, pero en última instancia ellos argumentaron de una legítima defensa preventiva para invadir Afganistán. Todas las guerras que se produjeron a partir del concepto de legítima defensa. La locura de nuestros militares en Malvinas también se argumentó a partir de una legítima defensa después que mandaron a desarmar unos tinglados que había en Georgia, y como por supuesto los ingleses que estaban en Georgia los sacaron a los tiros a estos supuestos desarmaderos que iban a trabajar ahí, la respuesta fue la invasión a Malvinas. Entonces supuestamente fue legítima defensa. Una locura. Pero la Sociedad de las Naciones no produjo en alguna medida el efecto deseado, entre otras cosas porque una de las patas más importantes, porque ya en 1918 sí, los Estados Unidos eran una potencia mundial importante, una de las patas importantes que tenía esa Sociedad de las Naciones no participa. Y de hecho, todo lo que se produce con posterioridad, la invasión italiana a Etiopía, la invasión o la anexión, según como se mire, la anexión de Austria, invasión de Checoslovaquia por parte de Hitler en el 38, Albania, creo que también los italianos invaden en la misma, o con anterioridad, los japoneses que generan un estado títere en Manchuria, en el norte de China. Los japoneses invaden y ponen ahí un gobierno títere en lo que se denomina el Manchukuo. Todas esas acciones no pueden ser evitadas por la Sociedad de Naciones porque es una organización muy endeble y muy débil en este sentido. La Sociedad de las Naciones, bueno, entre otras cosas, sobre el fin de la Primera Guerra Mundial, aparece la discusión sobre las sanciones. Como decíamos, no se persiguió a las personas, se persiguió al Estado alemán, y sobre el Estado alemán se aplican unas sanciones dinerarias muy importantes. No solo dinerarias, en términos de supuestamente capacidad militar, estaba limitada a Alemania con los tratados que habían puesto fin a la Primera Guerra Mundial. Lo cierto es que mucho de esto se conjuga en algunos sentidos con otra crisis muy importante que se produce en el mundo, fundamentalmente el mundo industrial, que es la crisis de los años 30, que produce una debacle económica muy importante. Imagínense que en países como Alemania esto se sumaba a las sanciones que estaban pagando por la paz del 18, y generan en última instancia la aparición de Hitler en el 33. No digo que sea lineal la relación, pero en alguna medida algo tiene que ver. Imagínense que en 1918 el delegado en la Sociedad de las Naciones era Marcelo Torcuato Alvear, el presidente de la Argentina era Hipólito Yrigoyen, y cuando Alvear le dice cuáles son las condiciones del Tratado de Versalles, Hipólito Yrigoyen esgrime una frase que no era de él, sino que es anterior: la victoria no da derechos, y lo hace venir
lo hace retirarse de los trabajos preparatorios de la Sociedad de las Naciones a Marcelo Torcuato Alvear, porque le parecía injusto lo que se estaba produciendo en ese sentido. Los dos estados que más tardaron en unificarse en Europa, esto es que se unificaron casi en la misma época, en 1870, 1871, uno es Alemania y el otro es Italia, generan los dos polos más importantes del fascismo y el nazismo en estos dos países. 1922 asume el poder Mussolini en 22, en Italia, y en el 33 Hitler en Alemania, que en alguna medida nos lleva por un estrecho camino a la crisis que se desata en la Segunda Guerra Mundial en el 39. Con algunos episodios previos, puede ser la guerra más ideológica que hubo en esa época, que es la Guerra Civil Española, pero una guerra ideológica entre el fascismo y las ideas de izquierda, para decirlo de alguna manera, no solo de izquierda, porque en realidad en el bando republicano se mezclaba todo, se mezclaba republicanos en serio, comunistas, bueno, y izquierdas varias. Si se quiere, esa fue un prolegómeno de la Segunda Guerra Mundial, incluso donde se probaron varias armas que se utilizaron con posterioridad en la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Civil Española va del 36 al 39. En alguna medida la política de neutralidad por parte de España en el 39 era primero porque no tenía que brindarle a ninguno de los... En realidad, mejor dicho, no es tanto, digamos, no tenía fuerzas militares para brindarle a ninguno de los contendientes, pero en segundo lugar lo que hacía era exportar un material que no me puedo acordar nunca, que era lo que se exportaba desde España, no puedo acordar cuál era el material químico, creo que era para la creación de la pólvora, me parece que era para la pólvora o para las armas, que cuando arranca la Segunda Guerra Mundial el 90% se lo vendía a Hitler y el 10% a los aliados, y cuando termina la Segunda Guerra Mundial Franco le vendía el 90% a los aliados y el 10% a Hitler. ¿Qué hora es? Ya me cansé. Bueno, llegamos hasta acá. Segunda Guerra Mundial, hasta ahí llegamos con esta parte de la historia. ¿Qué podemos decir? Un párrafo sobre el periodo anterior, si se quiere. Cuando aparece la independencia, cuando aparecen los estados americanos y declaran su independencia, es el primer aumento significativo de estados en esta comunidad chiquita, sociedad chiquita que había de estados europeos, y aparece una cantidad de estados latinoamericanos con vocación y imbuidos en alguna medida en el pensamiento de la Revolución Francesa y demás. Y hay algunos aportes importantes al desarrollo del derecho internacional, fundamentalmente, bueno, en la Argentina tenemos lo que se denomina, no, perdón, en la Argentina no, el mundo tiene lo que se denomina la doctrina Drago. Es una doctrina que establece que las deudas no pueden ser cobradas mediante la fuerza. Una teoría que arranca fundamentalmente frente a la invasión, creo que la invasión francesa, española, inglesa contra Veracruz en México,
y hay otro intento de cobrar también una deuda de la misma forma respecto de Venezuela, en los primeros años del siglo XX. Y en alguna medida Drago establece esta doctrina de que las normas, los incumplimientos económicos no pueden dar lugar a intervenciones militares. Y muchas otras cuestiones vinculadas, y la aparición de los estados latinoamericanos en general balancean en alguna medida la situación. Pero en última instancia, las características básicas de esta primer parte del derecho internacional, como decíamos, oligocrático porque era formado por los estados más poderosos, descentralizado porque no había ámbito en el que se unificara el derecho, sino que las relaciones de los estados eran radiales. Cada uno de los estados tenía relación con algún otro y eran esencialmente descentralizadas, más allá de que hubieran algunas conferencias para algunas cuestiones. Las alianzas eran secretas en muchos casos, con lo cual esto daba una bilateralidad a los temas internacionales muy particular. Entonces decíamos, oligocrático, descentralizado, y la tercera característica es que el derecho internacional se quedaba en la frontera de los estados, era relacional, como la denominan algunos autores, relacional. Se quedaba en la frontera de los estados. ¿Qué regulaba el derecho de la integración? Perdón, ¿qué regulaba el derecho internacional? Regulaba el derecho del mar, el derecho en la guerra, que era la fricción entre dos potencias, el derecho de las fronteras, el derecho a las autoridades diplomáticas, las autoridades o los representantes diplomáticos en cada uno de los estados, pero los temas que trataban eran los temas que relacionaban un estado con otro, no más que eso, con lo cual se quedaba en el sujeto de derecho internacional fundamentalmente, que eran los estados, y en esta relación que tenían entre ellos. Estas tres características del derecho internacional clásico, en alguna medida van a encontrar alguna modelización, para decirlo de alguna manera, para tender hacia otros caracteres en el derecho internacional contemporáneo que los autores coinciden en marcar después de 1945, donde aparece un derecho internacional más democrático, fundamentalmente no solo porque aparecieron los estados de independencia de América, sino que aparecen todos los estados de la independencia africana y de Asia, después del 45, en el 45, 50 y pico, 60, un derecho mucho más democrático, un derecho más centralizado, porque aparecían las Naciones Unidas como un ámbito en el cual los estados pudieran coordinar las acciones para la formación del derecho, democrático, centralizado y más humanizado. Más el derecho, a partir del 45, tiene más al hombre como objeto de la regulación del derecho internacional, más allá de que los estados siguen siendo el sujeto por antonomasia del derecho internacional. El derecho se mete adentro de los estados y regula las materias, si se quiere, adentro de los estados. Como decíamos, con el nacimiento, a partir de 3 artículos muy básicos que tiene la Carta de Naciones Unidas, del derecho internacional de los derechos humanos, pero no solo con eso, sino con todas las regulaciones internacionales de materias que hasta ese momento habían quedado exclusivamente en manos de los estados y en su derecho interno. Pero bueno, siendo las 18:20, suficiente para mí. ¿Preguntas? No, un dato nomás de color, me quedó la duda sobre el material que no recordaba. ¿Puede ser el azufre? Sabés que no me acuerdo, lo vamos a investigar, investiguémoslo juntos. A ver qué. No era azufre, no era azufre. ¿Carbón? Azufre y carbón. No. Bueno, a mí también me quedó la duda. Busquémosla porque no puedo.
Es lo que le vendía Franco. De hecho, para terminar con esa historieta, los republicanos que son expulsados por Franco cuando gana Franco en el 39, pelean por Francia junto a los, ¿cómo se llamaban los franceses? La resistencia francesa a partir de 1939-40, cuando Hitler toma Francia. Los republicanos pelean del bando de la resistencia francesa, con la resistencia francesa. De hecho, los republicanos pensaron que Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, cuando se restituyera como democracia, les iban a dar una mano inmediatamente después de terminar con Hitler para terminar con el otro pelado de Franco. Y no fue así. Y no fue así, entre otras cosas, por este aporte de este producto que Franco les otorga durante una parte importante digamos, de la colaboración de Franco en el último tramo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Preguntas? Ahí alguien está mandando algo en el chat, ¿no? Yo quería preguntar algo, profe. Sí. Este Wolframio. A ver. ¿Lo encontraste, Marcelo? ¿Vos lo encontraste? Sí, ahí una de las chicas también, Julieta, aclaró. Julieta primero. Wolframio. ¿Qué es lo que se produce con eso? ¿Qué es para producir armas, no? Es un mineral estratégico. Claro, tiene un nombre raro, porque este era el producto que tenía España, este era, Wolfram. Muy bien, vieron, así se hace conocimiento entre todos, no lo tenía yo. Y por supuesto hoy hay mucho más conocimiento en las redes que la que le puede dar este pobre profesor. Pero nada, intento que sea. Bien, miren qué rápido que se evacúan las dudas. Wolframio. ¿Alguna más? Se produce en Galicia. Mirá vos. Claro, en el norte claro. Norte, no es norte, ahí Galicia es el oeste. Perdón, profe. Este primer periodo que usted estaba hablando va desde Westfalia hasta 1945, ¿no? Exactamente. Hasta 1945 todos los autores coinciden en que esto es lo que se denomina el derecho internacional clásico, con estas tres características de las que mencionaba recién: oligocrático, descentralizado y relacional. Después aparece lo que se denomina el derecho internacional, empieza a aparecer, esto no es una tendencia que un día para el otro se da vuelta la tabla, empieza a aparecer un derecho más democrático, un derecho internacional más centralizado y un derecho internacional más humanizado. No es que el 45 marca un quiebre determinado y al otro día teníamos este otro derecho. Empieza a transcurrir otro periodo distinto con el acento más en estas tres características de las que estamos hablando. Muy bien, Germán, ahí estamos todos. ¿Ven cómo estamos creciendo? El wolframio era para endurecer el armamento y sus carros de combate. Muy bien, esto es lo que Franco se encargó de vender a unos y a otros en el periodo de la guerra. Les quedo muy agradecido, nos vemos el viernes y cualquier duda nos escriben a Marcelo, a David o a mí. Les agradezco mucho, nos vemos. Gracias.